¿Cómo están, mis hermanos? ¿Descansaron bien? Mi esposa siempre dice gracias a Dios por la noche, porque puede uno descansar un poco. Muy bien. Abra por favor la Biblia en el primer libro de la Biblia, en Génesis. En el capítulo 2, y en el verso 24, vamos a tomar este verso, este texto como base para nuestra enseñanza de esta mañana, la primera. Cuando lo encuentre, diga ya. Muy bien. La charla de esta mañana, esta primera charla se titula La importancia del matrimonio. La importancia del matrimonio. Y el texto base de nuestra enseñanza en Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Vuelvo a leer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, gracias por este tiempo que nos permites. Mira, queremos aprender, Señor. En tu corazón está la familia, porque tú la fundaste, tú la creaste. Y quieres derramar sobre la familia bendición. Enséñanos que tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que aprendamos lo que tú quieres que sepamos y que necesita nuestro corazón para el buen funcionamiento de nuestro hogar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola. Empecemos con la idea, con el principio de que Dios no lo mira a usted como a dos personas distintas, sino como a una unidad. Yo tengo mi esposa, se llama Marta, ustedes la conocieron ya, y Dios nos mira como una unidad, una, no dos. Ciertamente somos dos personas distintas y diferentes, unidas en una carne y en una voluntad para agradar a Dios y para crear a nuestros hijos en el temor de Dios. A esto se le llama la familia, ¿sí? La familia fue creada antes que el Estado. La familia fue creada antes que los gobiernos fueran creados. Antes que las iglesias fueran creadas, o la iglesia en sí. De hecho, antes que todas las instituciones de la tierra fueran creadas, Dios creó a la institución más antigua en este planeta. La institución del matrimonio, de la familia. Es la más antigua y la más universal de todas las instituciones. No me importa dónde usted vaya, en qué país se encuentre, siempre va a encontrar que el núcleo de la sociedad es la familia.
Por eso es que esta iglesia se preocupa por las familias de esta congregación. Porque todo sucede allí en la familia. Es donde se enseñan los valores, donde se aprenden los buenos modales, la educación. Hombres y mujeres que se unen en los lazos de matrimonio para crear hijos, familia. Y quiero hablarle de la importancia del matrimonio en un momento tan crítico en la vida de la sociedad a nivel mundial. Es algo muy notable en toda la raza, en toda la historia de la raza humana, lo que ha sucedido en tan solo unos años. Tan solo unos pocos años, estos últimos años, estos 20, 25 años tal vez, que representan una milésima de segundos en la historia de la humanidad, donde se ha desatado un esfuerzo masivo para destruir esta institución creada por Dios. Aún más notable es el hecho de que este esfuerzo de las fuerzas del mal están teniendo mucho éxito en nuestros días. Mucho. Pero en lo que se refiere al registro bíblico, como lo hemos leído, usted lo leyó conmigo, estas no son mis opiniones, estas no son mis palabras, sino la palabra de Dios. Dios creó un solo hombre para una sola mujer. Punto. Así fue el principio. Es impresionante cuando pensamos cómo Dios tomó una parte del hombre de su costilla y formó con sus manos, diseñó una compañera ideal para el hombre, una mujer a la medida exacta para él. De manera es que mi esposa y yo estamos hechos el uno para el otro por designio divino. Él me la diseñó. Él diseñó a su esposa. Y esto fue claramente entendido y visto en el Antiguo Testamento ya y también en el Nuevo Testamento después. ¿Se acuerda usted cómo Cristo realizó su primer milagro precisamente en una boda que se llevaba a cabo donde un hombre y una mujer estaban teniendo una celebración para unir sus vidas en matrimonio allá en Caná de Galilea? Muy significativo, estoy seguro. Pero luego en el Nuevo Testamento también a Cristo se le pregunta acerca del por qué. Allá en el Antiguo Testamento había referencias sobre algunos hombres que habían tomado más de una esposa. Y Jesús responde que eso fue debido a la dureza del corazón de ellos, pero no fue así desde el principio. Él deja muy en claro. De modo es que Jesús los trae de vuelta a la misma creación de la raza humana, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha instituido como un orden específico en la creación de la familia. Es de importancia histórica, es de importancia bíblica y básico y esencial para la cultura. Todas las culturas sobre la faz de la tierra, en esta nación, en Suecia, en la Ciudad de México, en la Nación de México, en la ciudad de todos los Estados Unidos, en cada país, todos los países se han construido sobre fundamentos de familias, de buenas familias. En todos lados ha sido así. En todas las naciones, las familias han sido la fuerza de las naciones. Incluso Napoleón Bonaparte dijo que en Francia se necesitaba buenas madres
mujeres creando a sus hijos en familia, a sus hijos pequeños. Y dice Napoleón en sus escritos que Francia entonces sería fuerte. Y Napoleón, sepa usted, era un hombre muy perceptivo, muy inteligente. El matrimonio, pues, es importante para la cultura, es importante para las personas y es importante para los esposos y también para las esposas. Pero lo que hemos visto en estos últimos años es un ataque, es un asalto al matrimonio. Y lo hemos visto en diferentes frentes en la sociedad. El primer ataque con mucho ímpetu que llegó fue el divorcio. El divorcio. Especialmente el divorcio que se llama no fault divorce. En otras palabras, un divorcio sin motivo, sin causa. En México se le llama divorcio incausado, que no necesita tener una razón de ser. Pero de hecho ha habido 3 ataques muy fuertes en contra de esta institución del matrimonio, institución por Dios, fue creada por Dios. Y como decíamos, el primer ataque llegó, el primer asalto llegó con lo que se llama no fault divorce, o el llamado divorcio incausado o sin causa, allá por los años 60. De repente, anteriormente había una orden judicial, o en los escritos de la ley, se decía que para que un hombre o una mujer pudiera divorciarse necesitaba haber una causa, y esta causa usualmente era que alguien era culpable, y se le ponía una etiqueta a la persona culpable. Y a la sociedad no le convenía, no le gustó esta situación, por la que cambiaron el esquema en las leyes de divorcio y empezaron a suponer que sería mejor encontrar una fórmula en donde no hubiera necesidad ni de sentir a nadie culpable, más bien con tan solo archivar el divorcio delante de la corte o ante la corte y decir que hay diferencias irreconciliables, era suficiente. Ya no necesitaría que alguien hubiera faltado, o que hubiera cometido adulterio, o que hubiera maltratado a la lesbiana. No es necesario nada de eso. Sí. Y cambiaron las leyes del divorcio. Y hoy se llama divorcio incausado, pero realmente lo que dice esto es que ambas partes son iguales de culpables, ya que ninguna de las dos partes puede ser inocente. El supuesto perverso inherente en este argumento es que si alguna persona de la pareja se siente infeliz, luego entonces el otro es culpable de mi infelicidad, sea la esposa, sea el esposo. Y una vez que el divorcio sin causa se convirtió en realidad, los esposos simplemente fueron informados, y en muchas ocasiones la esposa ni sabía que lo que el esposo estaba haciendo, y viceversa. No sabía, no era consciente de que su matrimonio tuviera problemas, pero no era necesario que tuviera problemas, sencillamente quiero divorciarme. Que escribe un experto en derecho y dice: en retrospectiva, estas leyes pueden ser vistas como uno de los experimentos sociales más audaces en la historia. El resultado abolió el matrimonio como un contrato legal. Como resultado, ya no es posible formar un acuerdo vinculante para crear una familia. Hoy en día hemos visto cada vez más cómo los jóvenes deciden vivir juntos sin que haya ningún matrimonio, y esto es en contra de la institución de Dios.
Los abogados, los políticos decidieron que simplemente iban a hacer la vida más fácil para quien quiera conseguir un divorcio. Y el resultado ha sido un incremento impresionante en la tasa de divorcios, tanto en México como en Estados Unidos como en el mundo. Por cualquier razón. Un sociólogo recientemente dijo que hay montañas de pruebas que demuestran que nunca hubo una ley aprobada que hubiera traído tanta miseria e infelicidad a tanta gente como lo es el divorcio incausado o no fault. Y algunos de ustedes aquí presentes tal vez han pasado por esto. Han pasado por esto trágico. A través de la vida y del ministerio he hablado con muchas personas. Y muchas parejas me han dicho simplemente, no sé qué pasó. Nos fuimos distanciando uno del otro. La verdad es que ya no nos amamos. Las cosas han empeorado tanto que lo único que podemos hacer es divorciarnos. Después de todo, ¿qué acaso no nos casamos para ser felices? Razonan ellos. No podemos seguir adelante. Y con esa idea autoindulgente, egocéntrica, tan prevalente en este día, pareciera que fuera una cosa perfectamente lógica. Pues nomás me divorcio y se acabó. Yo no soy feliz. Si me divorcio ahora, tal vez con el futuro con el que me junte, o la futura con el que me junte, encontraré la felicidad, encontraré mi realización. Y estos ataques, estas mentiras de Satanás, el tiempo generalmente demuestra que son puras mentiras, puras falsedades. Porque se han demostrado estudios serios, responsables, estudios de sociología, han demostrado que el matrimonio y el divorcio en las últimas décadas nos han dejado ver que muchas parejas que estaban desesperadas por divorciarse, pero que buscaron ayuda, estaban a punto de tirar la toalla. Y cuando encontraron consejo adecuado, 5 años más tarde, al haberse decidido aguantar, ayudar, buscar ayuda, quiero decir consejo, obedeciendo a la palabra de Dios, trataron de arreglar su matrimonio. Más del 80% de ellos encontraron la felicidad al obedecer a Dios. Pero aquellos que aventaron la toalla, aquellos que se alejaron, que buscaron sus propias ideas y su propia manera de vivir, solamente el 22% dijo que era feliz. ¿Sabe por qué? El camino de Dios siempre es el camino correcto. No es lo que diga la gente, no es lo que diga la sociedad, no es lo que digan los ricos y famosos, pero lo que dice la palabra de Dios. Porque hablábamos ayer y decíamos que Dios es el autor del matrimonio, Dios es el autor de la vida. Luego entonces Él debe tener la información necesaria para que cada uno de nosotros podamos vivir de acuerdo a los principios que Él estableció. Y mientras vivamos en sus normas, en sus reglas, en sus leyes, vamos a ser felices. Pero cuando el hombre divaga o la mujer divaga, lo único que encuentra es miseria, infelicidad, desolación. Desafortunadamente, con mucha frecuencia esto se descubre cuando ya es demasiado tarde. Fíjese usted, hay estudios muy serios, objetivos, que han demostrado que las parejas casadas
mucho más que las personas divorciadas, son generalmente más felices. Aparte de eso, tienen más recursos, afluencia, riqueza, mejores casas. Sienten que sus vidas son notoriamente más satisfactorias. ¿Y sabe otra cosa? Generalmente tienen una vida sexual muy satisfactoria, más que los solteros o que los que viven ahí con esos encuentros casuales. Esta es una verdad muy al contrario de lo que la televisión nos muestra. A los hombres, a los jóvenes, trata de ganar la mente, el corazón de los jóvenes, haciéndoles pensar que el ser soltero, que estar solo es mejor, tener diferentes aventuras, conocer diferentes chicas o hombres. ¿Y qué es lo que pasa? El camino de Dios siempre es el mejor. Siempre es el mejor. Yo tengo 34 años de casado con una sola mujer y soy el hombre más feliz de la tierra. No cambiaría mis... Es más, ya ni me acuerdo cuando era soltero. Parece que hubiera nacido casado. Y está bien conmigo. Soy feliz. Dios me dio 2 hijos hermosos. Estamos muy contentos, orgullosos de ellos. Y ahora que empezamos a entrar en otra etapa de la vida, podemos recordar el tiempo cuando mis hijos estaban creciendo. Y hay una gran satisfacción, una gran felicidad de haber permanecido fiel a Dios, honrando a Dios, honrándonos a nosotros mismos y honrando a nuestra familia. Pero ¿qué de los hijos? En estas parejas que deciden separarse. Por supuesto, cuando se les pregunta ¿y qué de los hijos? Usualmente dicen, estos que apoyan la separación y el divorcio, ellos con el tiempo se reponen. ¿De veras? Con el tiempo se reponen. Los chamacos son como las pelotas de básquetbol, rebotan. Eso tienden a decir. Pero fíjese y observe lo que muchos estudios serios han demostrado. Indican que los hijos de padres divorciados usualmente tienen muchos problemas en la escuela. A menudo desertan, dejan la escuela. Tienen la tendencia a tener malas calificaciones y a meterse en problemas serios y legales. Estas son estadísticas. No quiero que usted agarre esta información y diga esto no es así. Son estadísticas y no estoy tratando de hacer sentir a nadie culpable, pero es una realidad. Creo que vale la pena la aclaración, porque tal vez algunos de ustedes hayan sufrido este tremendo dolor de la separación. Muchos de ustedes no pudieron hacer nada al respecto. Tal vez usted mujer o usted hombre fue abandonado y está haciendo lo mejor para crear a sus hijos, tratando de crearlos en esta mala situación, y muchos de ustedes están haciendo un trabajo excelente, pero en promedio, cuando hay situaciones así, los jovencitos y las jovencitas tienden a ser jóvenes con problemas. ¿Sabe por qué sé? Porque yo fui uno de ellos. Mi papá se fue cuando yo tenía 3 años y es hora que no vuelve. Tampoco espero que esta noche venga a tocar la puerta, menos aquí en Estocolmo. Yo tuve padrastro y luché mucho. Fue algo muy difícil para mí. Sin embargo, la gracia de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios,
fue lo único que me sostuvo. Pero también me expulsaron de la escuela, porque era un jovencito enojado contra el mundo. Yo no quería saber quién me la hizo, lo que quería saber es quién me la va a pagar. Y causé mucho dolor y muchos problemas. Muchos de esos jovencitos son propensos a experimentar con el alcohol, con las drogas. Además, las estadísticas demuestran que con mucha frecuencia son atraídos al crimen mientras están en la escuela. Eso realmente no es una alta posibilidad de que reboten, ¿verdad que no? No. De que se repongan, como dicen. Es muy difícil. Hay secuelas de situaciones así que duran toda la vida en la mente de un jovencito, de una jovencita. Y por lo general, cuando hay situaciones así, los jovencitos y las jovencitas piensan que debe ser algo natural, normal. No lo es. El orden de Dios es un hombre con una mujer, unidos en matrimonio en una sola carne. Ese es el orden de Dios. Se ha demostrado también que muchos de estos chicos que pasan por estas situaciones no son hombres o mujeres de mucho éxito. Además, tienden a ser menos felices que los demás. En promedio ganan menos dinero que los hijos de familias intactas, quiero decir, donde hay un padre y una madre que dirige el hogar, que enseña, que da sentido de dirección, que da disciplina, que da estructura, que da sabio consejo. Y muchos de estos muchachitos, aunque odian el divorcio, son más susceptibles a divorciarse, en contraste con los hijos de familias intactas. A lo mejor usted se acuerda, no sé si usted se acuerda, pero hubo allá en California un estudio de mucha larga duración, un estudio que duró aproximadamente 80 o 90 años, un estudio por un psicólogo llamado el doctor Terman. Yo lo invito para que lo busque en el internet y lo va a encontrar. Este psicólogo estudió la vida de 1500 niños. Después se volvieron jovencitos y después adultos. Estudiaron la vida de todos ellos. Fue un estudio que duró 80, 90 años. Y usted podría pensar, el doctor Terman debe ser un viejito, ¿verdad? De hecho, él murió antes que concluyera el estudio. Pero otros doctores lo continuaron, ¿sí? Y estos jóvenes que fueron estudiados se llamaron a sí mismos, en honor al doctor Terman, se llamaron termitas por el doctor Terman, en honor a este doctor. ¿Cuáles fueron los resultados? Fíjese usted. Una vez más, algunos de estos 1500 jóvenes provenían de familias fragmentadas, separadas, divorciadas, y otros de familias intactas, donde el padre y la madre estaban allí. Pero lo que se descubrió fue que en promedio los chicos de familias rotas también viven menos. Viven 4 años menos en promedio. ¿Qué nos dice esto? Que cuando una pareja se divorcia, lo que está haciendo prácticamente, de acuerdo a estos estudios, que son estudios científicos, lo que está diciendo el padre y la madre es acortándoles la vida a los muchachos. Ni más ni menos. Los chicos de familias fragmentadas viven por lo menos 4 años menos. Algunos padres ingenuos le dicen a sus hijos: mira, hijo, es algo entre adultos. Es una cuestión personal entre tu mamá y yo. Nada tiene que ver contigo, pero la verdad es que tiene mucho que ver con la vida de los hijos. Mucho. Porque sus vidas serán cortadas, reducidas. Vivirán menos años que el promedio de la gente.
De hecho, es muy importante para los hijos. Así que no se engañe, ni trate de engañar a sus hijos. La razón básica para el matrimonio fue para que el hombre y la mujer tuvieran o encontraran contentamiento, fuerza, realización, felicidad juntos en sus propias vidas y que pudieran crecer en gracia. Pero también para que proveyeran, para que proporcionaran, le dieran a sus hijos un lugar, una vida saludable en un mundo difícil. Pero con la idea del divorcio, la idea egoísta de las personas que deciden dejar todo, mandar todo al traste. Yo tengo derecho a ser feliz, dicen. Y si tú no me haces feliz, en ocasiones, yo he conocido, como abogado, he conocido gente que quiere divorciarse porque la señora no sabe cocinar. Nada más. Me quemó los frijoles. Yo no quiero vivir con ella. No sabe planchar. Y unas barbaridades. Esto es algo real. Y yo sé que las estadísticas aquí en este país, las estadísticas de divorcio son muy altas. Y cada día más personas se divorcian. Lo triste de todo es esto, que eso que sucede allá en el mundo, de alguna manera se ha metido en la iglesia. Y de repente encontramos parejas que dicen, yo quiero divorciar, yo ya no lo tolero, no me da lo que yo necesito, no es un buen esposo. Es trabajo de dos. Y es un trabajo arduo y difícil mantener la unidad del matrimonio. Es tan difícil que se toma dos. Hay gente que dice, yo pongo mi 50%. ¿Qué tontería es esa? 50%. ¿Qué no se le ha ocurrido poner el 100% y que su marido ponga el 100% y ya tenemos un 200%? En vez de pensar en 50 y 50. Tan grave es la cosa que yo conozco parejas que tienen el refrigerador dividido. La Biblia dice que un reino dividido, un hogar dividido no puede permanecer. Puede permanecer. Y el divorcio ha sido un asalto muy feroz en contra del matrimonio. Y se ha metido entre la iglesia. No permitamos que entre en la iglesia. Si usted tiene problemas, busque ayuda. La palabra de Dios ofrece las herramientas necesarias para que usted logre superar los problemas. Pero se toma voluntad, se necesita esfuerzo común entre los dos. El deseo de no afectar a las criaturas y salir adelante en medio de las peores circunstancias. Créamelo, no tiene precio ver a parejas que han estado divididas, deshechas, y cuando usted las ve con el consejo de la palabra de Dios, volver a ser felices y volver a empezar nuevamente. Dios es un Dios de segundas y de terceras oportunidades. Créamelo. Yo lo he visto una y otra y otra y otra vez, y me maravillo de la gracia y de la misericordia de Dios para con la familia. Pero otro de los asaltos al matrimonio, a la familia, ha sido el asalto feminista. Agárrense, mujeres feministas.
Primero fue el no fault o el divorcio incausado, pero el segundo es el asalto feminista sobre el matrimonio. Las feministas dijeron que el matrimonio era como una celda, como una prisión para mujeres, por lo que ellas estaban decididas a abandonar, a dejar esa celda de prisión del matrimonio. Queremos libertad, dijeron. Dijeron que era algo horrible para las mujeres y que toda su realización, toda su felicidad en la vida estaba basada o dependía del hecho de que nunca se iban a casar, que serían libres, y las que estaban casadas querían divorciarse para ser libres. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿O qué pasó? Cuando el movimiento feminista creció grandemente, las mujeres iban creciendo en edad, las líderes. Y de repente las feministas que vivieron lo suficiente empezaron a ver cómo el movimiento feminista fue un gran fracaso, una farsa. Porque la mayoría de las líderes se apresuraron a casarse o a tener sus hijos porque el reloj biológico seguía caminando. Tic, 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 no para. Y usted, mujer, puede tener hijos, pero hasta cierta edad. Y ya después resulta peligroso. Empezaron a casarse, a tener hijos, y llegaron a la conclusión de que tan importante como pudieran ser las hojas de cálculos de los negocios, los bebés responden. Mírelo. Usted le habla y le dice que lo ama, y el bebé le dice I love you too. Las hojas de cálculo no hablan, son frías. Tan buena como pueda ser el negocio o el éxito, no habla. Por lo que el movimiento feminista fue un desastre. Fue un desastre. Dios hizo al hombre y a la mujer para complementarse, no para competir el uno con el otro. Para nada. Yo no compito con mi esposa y mi esposa no compite conmigo. Ella sabe cuál es su posición en la familia y yo sé cuál es la mía. El orden de Dios es uno en el que yo soy el que proveo para mi esposa. Mi esposa tiene muchos años sin trabajar. Ella se dedicó a su hogar. Ese es su primer ministerio. Ella trabajó conmigo como mi secretario durante muchos años. Pero cuando mis hijos tenían necesidad de que tener a su madre ahí estuvo. Y ella decidió dejar el trabajo para cuidar a sus hijos. Ciertamente tenemos o no tenemos tanto como 2 sueldos, etcétera, etcétera. Pero más importantes son ellos, los hijos. Mucho más. Más importante es estar bien delante de Dios. Más importante es emplear el tiempo adecuadamente. Con nuestros hijos. Porque hablaremos un poco más adelante acerca de las consecuencias cuando la mujer decide irse a trabajar. Y no hay nada de malo en eso. Pero cuestión de prioridades. Y de repente los hijos se quedan solos y empiezan a recibir información que no es buena para ellos, que va en contra de sus principios, que va en contra de los principios de Dios. Y los hijos empiezan a crecer con ideas que contravienen, ofenden los principios de Dios. Todo porque usted y yo quisimos vivir a la manera de Suecia o de los Estados Unidos, donde yo viví 40 años. Necesito un mejor carro, necesito una casa más grande, necesito mejores garras, necesito mejor comida, necesito vacaciones. Pues hay que trabajar como burros. Y nos volvemos unas máquinas de producir dinero, y a los niños que se los lleva el tren. Y llegan a cierta edad y se encuentra usted con que son extraños en el hogar.
Y lo que es peor, cuando ellos se van, luego se sienta usted en el comedor con su esposa y la vea, y usted ¿qué hace aquí? Porque no se conocen. El orden de Dios siempre será el mejor. Siempre. Si tiene que trabajar usted, esposa, trabaje. Si tiene que, y si puede trabajar solo medio tiempo, hágalo. Emplee su tiempo con sus hijos. ¿Quiere darle a sus hijos algo memorable? Deles tiempo. De eso nunca se van a olvidar. No les dé Xbox y Nintendo y PlayStation. Si puede, déselos, pero déles tiempo. Porque de eso nunca se olvidan. Las maquinitas juegan un mes o dos o tres y después quieren otros. Pero el amor del padre, el consejo del padre, de la madre, no se puede sustituir. Nunca se puede sustituir. El otro ataque que vino en contra de la familia, en contra del matrimonio fuerte, es el ataque homosexual. El ataque homosexual. Ese ha sido uno de los más impresionantes, el más insidioso, el más dañino de los tres. Porque aquí lo que quiere este ataque de los homosexuales es destruir completamente la institución del matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo es que lo quieren destruir? Redefiniendo el matrimonio. Quieren redefinirlo, darle una nueva definición. A través de los siglos, de las edades, en todas las culturas del mundo, el matrimonio ha sido la unión indisoluble entre un hombre y una sola mujer. Ese ha sido el matrimonio. Recientemente en Estados Unidos el presidente ha dicho en una declaración que él está de acuerdo en que dos hombres o dos mujeres se puedan casar, que tengan derecho, dicen, de unirse en matrimonio. Y muy pronto en todo el país de los Estados Unidos de América, el matrimonio va a dejar de ser lo que ha sido a través de todas las edades: una unión indisoluble entre un solo hombre y una sola mujer. Y aquí también. El matrimonio está en una urgente necesidad de ser protegido con los principios de Dios. Porque Dios no cambia, no importa que cambien las modas, no importa que cambie la sociedad y que se modernice, bla, 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 yara, 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 yara. No. Lo que importa es lo que Dios dice. Hace menos de 15 años no existía ninguna nación, entre 15 y 20 años, ninguna nación había en el mundo que permitiera la unión entre dos hombres o dos mujeres. Solamente un hombre con una sola mujer. Y hoy es el colmo. Pero debe de ser así, un solo hombre con una sola mujer. Porque mire usted, existen personas, gentes con las que usted sencillamente no debe casarse. Usted no puede casarse con su hermana. No. O con su hermano, con su padre, con su madre, con su hijo, con su hija. Tampoco se puede casar con su perro o con su mascota. Hay algunas cosas que sencillamente no se pueden y no se deben hacer. Eso ha sido así para el matrimonio. La unión entre un solo hombre y una sola mujer. Desde el principio Dios lo instituyó así y nada debe de cambiarlo, porque Dios dice en su palabra: yo soy Dios y no cambio. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El matrimonio debe ser indisoluble. Nada debe de cambiarlo. Ni la Suprema Corte de la Nación, ni nadie. Porque Dios lo ha establecido así. Pero ¿qué es lo que pasa ahora?
Hay muchos países que permiten la unión entre 2 hombres y 2 mujeres, o 2 mujeres. El primero de ellos fue Holanda, luego Bélgica, luego Canadá, luego le siguieron muchos. Y hoy en los Estados Unidos, incluso en México, ya se acepta el matrimonio entre 2 hombres o 2 mujeres. Pero es que ellos dicen que tienen derechos. Incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, la Suprema Corte de Justicia le ha pedido a algunos estados, de los pocos que no aceptan el matrimonio entre hombres o entre mujeres, que reescriban nuevamente la ley para aceptarlos. Escriban leyes para legalizar el matrimonio entre homosexuales. Y la cosa no termina ahí. Las organizaciones homosexuales han instituido demandas legales en todos los estados que no quieren entrar, y en contra del acta de la defensa del matrimonio. Lo interesante es esto, que cuando analizamos y vemos los estudios que se han hecho, estudios objetivos que se han hecho acerca de estos matrimonios homosexuales, un sociólogo hizo un gran estudio serio y encontró que en promedio un matrimonio entre homosexuales dura cuando mucho 17 meses, 1.5 años. Yo tengo 34 de casado y a lo mejor aquí hay quien tiene más, pero ellos 1.5 años de casados, quiere decir 17 meses. Es el máximo periodo que ha durado. Pero lo que dice el estudio también es que durante este año y 5 meses, estas parejas tuvieron relaciones sexuales con hombres y con mujeres que no eran sus esposos, entre comillas, y tuvieron un promedio de 8 parejas fuera del matrimonio. Yo tengo 34 años y no he tenido otra pareja, ni la necesito. ¿Qué es lo que nos espera? Obviamente ellos no quieren que usted y yo sepamos estas cosas y tratan de esconderlas. Pero en los Estados Unidos hay estudios serios también que revelan que el 75% de las parejas heterosexuales, o sea, un hombre y una mujer, ¿sí?, han sido fieles a sus esposos. La prensa y la televisión dicen que menos, pero en fin, haciendo un análisis interesante, se puede fácilmente descubrir que lo que realmente quiere la agenda homosexual no es ser como nosotros. No quieren realmente casarse. Hay quien piensa y dicen, ¿qué es lo que realmente quieren? ¿Quieren realmente casarse y formar una familia? Eso es imposible porque no se pueden reproducir. Lo único que hacen es corromper la vida ya existente, la vida que ya existe. Y cuando se les ha preguntado a sus líderes qué es lo que realmente quieren, si realmente quieren casarse, ellos han respondido una y otra vez que realmente no quieren casarse. Toda esa maraña legal que envuelve el matrimonio es algo que dicen que les restaría libertad, les quitaría su libertad, la cual es la esencia de sus vidas, hacer y deshacer como les venga en gana. Esa idea de que hasta la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separa, es una relación monógama o una relación única entre un hombre y una mujer. Eso les resulta aberrante, abominable para ellos. ¿Cuál es o qué es lo que realmente quieren? Ellos dicen que lo que quieren es destruir el matrimonio por completo.
destruirlo. Ellos no quieren ser como nosotros, como mucha gente ingenua piensa, que tengan derechos. No quieren ser como nosotros. Lo que quieren es que nosotros nos hagamos como ellos, que seamos como ellos, y abrir la puerta a toda clase de perversión sexual. Si 2 hombres pueden casarse, si 2 mujeres pueden casarse, ¿por qué no 3? ¿O por qué no 4 o 5? A eso se le llama poliamor. Poliamor, el amor entre muchos, el matrimonio en grupos y toda esa clase de cosas están precisamente a la puerta esperando que la sociedad acepte esas cosas. ¿Sabe usted cuándo Dios va a aceptar eso? Nunca. Él ha establecido un solo hombre para una sola mujer en el vínculo del matrimonio, para crear a sus familias en el temor de Dios. Nada más, nada menos. No importa lo que la sociedad diga, no importa lo que la Suprema Corte de Justicia diga, no importa lo que los ricos y famosos digan. Esta idea del matrimonio en grupo está a la espera. Y pronto se van a soltar. Y eso va a producir un caos en el país y en el mundo. La madre y el padre, el esposo, la esposa, serán cosa absolutamente del pasado en esta misma generación si nosotros no hacemos nada. La esperanza para el mundo, la esperanza para la gente es Cristo y su palabra. Si nosotros nos quedamos callados o nos mostramos apáticos y no queremos hacer nada para llevar este mensaje que transforma a los demás, estamos haciendo muy mal. Nuestra nación, los Estados Unidos, México, Suecia, va a ser irreconocible. Este es el ataque más tremendo en contra del matrimonio que el mundo haya visto jamás. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. El matrimonio es muy importante para ser destruido en el mundo. En México, en Suecia, en Estados Unidos. Necesitamos trabajar arduamente para fortalecer nuestros matrimonios. Tal vez aquí haya matrimonios que están en las rocas, como luego se dice, con problemas. Pero luego de repente dices que tenemos diferencias irreconciliables. No hay tal cosa como diferencias irreconciliables. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y si Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, quiere decir que no hay cosa que no se pueda reconciliar. Cuando hay voluntad y cuando hay temor de Dios. Dice el Salmo 11, de los versos 3 al 17, si fueren destruidos los fundamentos, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo, Él ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ciertamente el matrimonio está siendo debilitado, socavado, pero es precisamente allí donde la iglesia puede hacer algo. La iglesia debe tomar una acción urgente y proporcionar liderazgo. ¿Dónde están los pastores sobre la cuestión del divorcio? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es la verdadera posición? ¿Por qué tantos púlpitos están silencios y no hablan sobre esta cuestión? No creemos en el divorcio.
Creemos en la restauración de las familias. Predicamos la restauración de las familias. Con la ayuda, con la gracia de Dios. Creemos que esto es importante. Pero el divorcio se ha vuelto tan común que muchos líderes cristianos temen a la creación de una ola negativa de personas resentidas, enojadas. Si se trata honestamente el tema, si se aborda el tema del divorcio. Y si esto continúa así, las futuras generaciones de los hijos que están creciendo van a crecer en el entendimiento de que la familia no existe. Porque ellos vivieron en una familia quebrada, destrozada. Habrán crecido llegando a la edad adulta creyendo que el divorcio no es más que una opción, un estilo de vida. No es así. Es algo que Dios odia. Así dice la Biblia. Y sin un liderazgo claro desde el púlpito, el tema del divorcio simplemente va a quedar en la nada, en la historia de la iglesia, en la vida de la iglesia. Y eso no puede ser. El corazón de nosotros los pastores está dispuesto a trabajar con cada uno de los problemas que hay en esta iglesia para restaurar el matrimonio, para restaurar a las familias, para que no se pierda ni uno. Porque de otra manera la iglesia se va a convertir en un cómplice de la cultura del divorcio. Y créame que Dios no está de acuerdo con eso. Para que el mal triunfe, solo basta que unos pocos hombres de Dios guarden silencio y se callen la boca. Dante Alighieri, ahí en el libro de la Divina Comedia, dijo: los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral mantienen la neutralidad. No, yo no quiero entrarle. Cada quien. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo prefiero estar del lado de Dios que estar neutral. ¿Y usted? Necesitamos una recuperación de valentía, de franqueza en el tema del divorcio, y ya. Es una de las mayores amenazas para la familia en nuestro tiempo. El matrimonio es de vital importancia, no solo para Dios, porque Él instituyó que es en el matrimonio donde nos da la gracia de ser co-creadores con Él de nuestros hijos y de guiarlos, de cuidarlos, de protegerlos, de proveerles, de enseñarles los principios para que ellos puedan crecer en el temor de Dios. Lo que Dios creó con el poder de su palabra, la primera institución de la tierra, que es el matrimonio, necesitamos hoy defenderlo y luchar por nuestro matrimonio día a día. Hablar de frente con nuestra esposa, con nuestro esposo, y solucionar cualquier problema que haya en el orden de Dios. No se trata de hacer lo que yo quiero, se trata de hacer lo correcto, lo que dice el consejo de Dios. No se trata de que aquí yo mando porque yo soy el hombre, y cuando yo te diga brinca, lo único que tú tienes que decir es que tan alto. No. Se trata de vivir en el orden de Dios y de que cada uno entienda cuál es su propósito, cuál es su posición en Dios para el buen funcionamiento del matrimonio. Mire usted, dicen en México que cada quien habla como le va en la feria. A mí me ha ido bien, muy bien, porque he sabido guiarme, no por lo que dice Hollywood, ni por lo que dicen las revistas, ni por lo que dicen los ricos y famosos, ni por lo que dice nadie,
sino por lo que dice la palabra de Dios. Y espero llegar a viejito con mi esposa y morirme con mi esposa. Ese es el orden de Dios. Nada más, nada menos. Que hay otras mujeres, sí las hay, pero no son para mí. Cuando uno se casa, una de las cosas que uno dice en la riqueza, en la pobreza, en la adversidad, en la enfermedad, renuncio a todas las demás mujeres y te tomo a ti como mi legítima esposa para siempre, delante de Dios y delante de la iglesia como testigo. Y Dios toma muy en serio esas promesas y espera que usted las tome también en serio. Para mí son muy serias, son sagradas y deberían de serlo para cada uno de nosotros. De manera de que cuando tenga problemas busque ayuda. Para eso Dios ha puesto un pastor en este lugar, para darle gracia y poder tratar estos asuntos de la mejor manera y guiarlos a la palabra y a la presencia de Dios. Pero haga lo que el pastor le diga. No nomás venga, agarre el consejo y luego vaya y haga lo que se le pegue la gana. Nunca va a progresar así. Es necesario obedecer a Dios. Y es necesario proteger nuestras familias, a nuestros niños de tanto daño, de tanta barbaridad. Porque si usted no lo hace, ¿usted espera que el gobierno les enseñe esto? ¿O la escuela? No se equivoque. En el hogar es donde se enseñan los buenos principios. Es donde el niño aprende a ser amable, a ser educado, a tener buenas maneras, a comer adecuadamente en la mesa. En la escuela se aprenden las matemáticas, ciencias, lenguaje, idioma, trigonometría, etcétera, etcétera. Pero no les enseñan lo que usted y yo debemos enseñar. No le deje a los maestros, ni al kinder, ni a nadie la responsabilidad que Dios le ha dado a usted. Y tampoco se equivoque, los hijos son el reflejo de los padres. Nada más, nada menos. Y si queremos tener hijos sujetos a la palabra de Dios, temerosos de Dios, ellos tienen que ver padres temerosos de Dios. Padres que siguen, que buscan con ahínco, con fuerza, con desesperación el consejo de Dios antes que el consejo de nadie más. Y solamente así podremos tener familias fuertes. Recuerde esto, si se le olvidó todo, recuerde esto: familias fuertes producen iglesias fuertes, sociedades fuertes, hijos fuertes. Eso es lo que produce una familia, unos esposos que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Nada más, nada menos. Cierre sus ojos, por favor. Ahorita lo atiendo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu corazón está el deseo de proteger y de fortalecer a la familia. Yo veo parejas aquí, porque la iglesia se constituye por familias. El deseo de tu corazón es que haya felicidad, entendimiento, contentamiento en cada uno de nosotros, para que nuestros hijos crezcan en un ambiente de protección, de gozo, de felicidad. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Te pido que tu Espíritu Santo venga al corazón de cada uno de nosotros y remueva nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, para alertarnos acerca de los peligros que quieren disolver el matrimonio. Ayúdanos a anclar nuestra vida, nuestro matrimonio en tu palabra,
para que de esa manera podamos ser matrimonios fuertes, lo que dará como resultado iglesias fuertes, hijos fuertes, sociedades fuertes. Bendigo a cada uno de mis hermanos varones que están aquí, a cada una de las mujeres. Te pido, Señor, que tu gracia, tu fortaleza, tu sostén estén con ellos siempre. Enséñanos cada día que tu camino es el mejor camino. Tus soluciones son las mejores soluciones. Y tu consejo es el mejor consejo de todos absolutamente. En el nombre de Jesús te lo pido, con acción de gracias. Amén y amén.